De ayer, caratulada Torrán Emiliano homicidio culposo, expediente número 0979, voy a dar lectura a la resolución relativa a la prisión preventiva cuya culminación solicitó la defensa técnica. En primer lugar, le voy a pedir a las partes que se presenten para que queden registradas las mismas. Doctor Fernando Lombardi, fiscal coordinador. Sebastián Rodrigo Rechea, representante de la familia de Milenio Chay. Francisco Martínez, representante de la víctima de Arce. Bueno, los padres del imputado, y no pudo concurrir el doctor Ostolaza, me informan por secretaría, porque creo que fue operado de una rodilla. Así que voy a pasar a dar lectura a lo señalado. Dice así: Concepción del Uruguay, 16 de agosto de 2018. Visto. El recurso de apelación presentado por la defensa técnica del imputado Emiliano Torrán, doctor José Esteban Ostolaza. El video observado de la audiencia celebrada ante la jueza de garantía interviniente y los dichos vertidos por las partes en la audiencia del día anterior de apelación. Y considerar que, abierto el acto, hizo uso de la palabra en primer término el señor defensor del imputado Torrán, expresando que, a su entender, la señora jueza de garantías no había motivado suficientemente el resolutorio de fecha 31 de julio de 2018, que los riesgos por ella aludidos no se podían comprobar y que la mera inferencia no alcanzaba para mantener la prisión preventiva dictada. Que al respecto, la calificación jurídica para el hecho por el cual su pupilo venía acusado hablaba de una culpa temeraria que entendía no estaba aprobada en la presente investigación, que por otra parte consideraba que lo que se debe fundar es el porqué de la prisión preventiva y no en cambio la condicionalidad de la misma, que hoy, con los elementos en abstracto, le podría favorecer a su representado en última instancia una condena de carácter condicional. Reiteró en relación a los testigos que no podía presumirse que los mismos pudieran ser influenciados y que por otra parte existían evidencias objetivas como ocurría con la pericia accidentológica, las labimetrías, etc., que alejaban aquella posibilidad. Que no se probó que Logan viniera manejando bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que afectara sus sentidos, y destacaba que la fiscal doctora Chichi ya había tomado declaración a varias personas, agregando finalmente que la jueza no había hecho referencia a la posibilidad de vinculación de la prisión preventiva de Torrán, indicando una posible internación del mismo en un centro asistencial o eventualmente al cuidado de sus padres, según lo normado por el artículo 339, inciso segundo del Código de Procedimientos Penales. Por su parte, la Fiscalía expresó que no compartía los argumentos articulados por la defensa para modificar el estado de hecho del proceso. Un riesgo innecesario y excesivo, por lo que al momento de pedirse o solicitarse una pena, la misma estará ubicada en el último tercio de la escala correspondiente, que lo que la Fiscalía requiere es la preservación de los elementos subjetivos, tomándose el proceso como una integridad, que fue la competencia de Torrán la que lo ubicó en esta situación donde también está imputado por lesiones a terceros, hecho este que influirá en el quantum de la pena, razones por las cuales consideraba que era justo, racional y proporcional que a los fines de la búsqueda de la verdad Torrán quedara detenido, lo que así requería. Por su parte, la querella, a través del doctor Larrechea, solicitó se mantuviera la prisión preventiva, que la defensa hizo hincapié en que la calificación legal y la eventual condicionalidad o no de la pena, por lo cual solicitaba la excarcelación del encartado. La querella creía que la pena a aplicar estaría dada en relación a la magnitud del daño y a la lesión del bien jurídico lesionado,
que los testigos de Torrán fueron herméticos al declarar y que hay otros testigos que le tienen miedo y declararán como testigos protegidos. Precisamente por estos se necesita de la efectividad de la prisión preventiva para evitar la afección de estas personas a efectos que los mismos lleguen incólumes al juicio. Que a su entender no hay una medida morigeradora de control eficiente, que los padres no pudieron controlar a Torrán y así terminó en este lamentable hecho, razones por las cuales en definitiva también solicitaba la mantención de la prisión preventiva fijada. Por último, el querellante doctor Martínez adhirió a los argumentos de la Fiscalía y del doctor Arrechea, agregando que debía sumarse a lo ya dicho la posibilidad de peligro de fuga del encartado ante la importancia de la pena a aplicar y los medios económicos con que contaba la familia, en razón de todo lo cual también solicitaba la mantención de la medida cautelar. Las diferentes posturas expuestas en relación a la apelación presentada por la defensa técnica del señor Emiliano Torrán sobre la prisión preventiva oportunamente dictada y actualmente mantenida por la señora juez de garantías y también lo argumentado por la Fiscalía y las respectivas querellas, adelantando opinión al respecto, debo señalar que comparto lo decidido por la señora juez de grado en su resolutorio de fecha 31 de julio del corriente año. Ya que si bien la motivación de la misma resulta un tanto concisa o exigua, como la luz de la defensa técnica, alcanza al menos para sustentar las razones en las que basamenta su postura, esto es, en la necesaria integridad e incolumnidad de las revelaciones de los testigos, tanto de los que ya se expresaron como la de los que aún deben hacerlo. Tengo en cuenta que si bien la libertad es la regla durante la tramitación del proceso y la prisión preventiva su excepción, no por ello, aun con ciertas limitaciones, dicha cautelar resulta ser una medida procesal legal y posible, tanto a nivel nacional como general, por lo que cumpliéndose con las necesarias exigencias que su aplicación requiere, no resulta atentatoria al principio de la inocencia, como parecía entenderlo la defensa del imputado, más allá de que el hecho punible y la autoría debidamente comprobada puedan ser después, en otra instancia, castigadas con una pena efectiva o condicional. Se trata en este caso de una atribución judicial que, al regular la dinámica de los hechos individuales, establece en ciertas oportunidades determinadas restricciones en lo que hace a su confrontación y balance con el derecho de la sociedad en general. Es decir, se trata en estos casos de lograr un equilibrio en beneficio de las expectativas colectivas relacionadas con ciertos valores básicos, como lo son el respeto de los demás, la paz social y también, en estos casos, la real posibilidad de averiguación de la verdad en todo lo concerniente, sobre todo en lo concerniente a un hecho de naturaleza penal. En tal sentido puede observarse lo analógicamente dispuesto por el artículo 32 de la CDH, el artículo 9.3 de la PDCIP de la Corte Nacional de Justicia en los fallos que se enumeran 304, 319, 1524, etc. Debe tenerse en cuenta que para un prudente pronunciamiento en aquel sentido cautelar deben verificarse determinados componentes evidenciales que tornan a la prisión preventiva como, primero, necesaria, segundo, indispensable, y tercero, proporcional y de duración razonable en lo que hace a las pautas legalmente autorizadas y establecidas por el Código de Procedimientos. En tal sentido, debo destacar en principio que efectivamente en autos se contabilizan elementos de convicción suficientes para afirmar la posible participación del encartado como autor en el hecho que se investiga, que por otra parte también surge como una posibilidad razonable y admisible de que, en libertad de alguna manera u otra, el imputado pueda tratar de entorpecer el desarrollo de la presente investigación, por supuesto, no en referencia al resultado mecánico de una pericia accidentológica, que es materia ajena a su posibilidad, sino más bien en lo que hace a los dichos
de los testigos que servirán para medituar después y en su caso el quantum de la culpabilidad que le puede ser resuelta. Primero, no hacer lugar al recurso de apelación deducido por el doctor José Esteban Ostolaza, defensor técnico del diputado Emiliano Torrán, contra la resolución de la jueza de garantías, de fecha 31 de julio del año 18, la que se confirma en lo que ha sido materia del presente recurso. Segundo, declarar las costas de la instancia a cargo de la parte apelante, artículos 583 y 585 de la ley número 9754. Tercero, dejar constancia de que no se regulan los honorarios profesionales por no haber sido ello expresamente interesado, artículos 97, inciso primero del decreto ley 7046, ratificado por la ley 7506.